Esto tiene relevancia para las personas que idealizan el pasado indígena mexicano, que es parte de nuestro legado y que por lo tanto debemos conocer, pero no idealizar. A la gente le molesta mucho que los españoles idealicen su labor colonial. Ay, no, si eran unas buenas personas que fueron a ayudar a los indígenas para que aprendieran cositas europeas bonitas, y los trataron muy bien, y los llevaban a la escuela, y les daban su chocolate todos los viernes. No es cierto. Unas bestias que iban a enriquecerse a costa de los que se iban encontrando por el mundo, que es lo mismo que hicieron los aztecas con los tlaxcaltecas. Pero entonces, bueno, sí se puede haberse exagerado cosas del accionario europeo, el accionario español en América Latina, pero no se puede blanquear. La leyenda negra no se convierte en una historia blanca de hadas, nada más porque tú lo digas. Pero la idea del indígena que vivía en estrecha comunión con la naturaleza, en una especie de hermandad entre todos amiguitos, con una igualdad prácticamente socialista, historias de este tipo que la gente se inventa y se cuenta para generarse un pasado absolutamente imaginario y falso, me preocupa mucho. Entonces me encontré esto y quería comentarlo con ustedes. Se publicó hace poco en Nature y me interesa porque es precisamente una de las publicaciones de la revista Nature, es sobre comportamiento humano. Nature tiene varias subrevistas que tratan distintos temas científicos, porque no todo cabría en Nature. Nature se desbordaría, y ya es una revista desbordada como Science. Pero el 23 de julio se publicó este estudio sobre ingresos y desigualdad en el Imperio Azteca en la antesala de la conquista española. Guido Alfani y Alfonso Carballo firman este estudio, que fue aceptado el 18 de mayo de 2023, fue revisado por pares, como se debe hacer en toda publicación de carácter científico. Se hicieron o no cambios, no lo sabemos. Después de la revisión por pares, se publicó en línea el 26 de junio de 2023 y apenas el 23 de julio se va a publicar en la revista. Pero voy a leer el abstract porque me parece que es importante que lo tengamos presente todos los latinoamericanos y todas las personas también en España y en Francia y en Holanda y en Alemania y en Estados Unidos, que se crean una visión bucólico-campestre de la Arcadia milenaria y del Edén pastoril para los indígenas que vivían en América y que fueron masacrados, conquistados, colonizados, subyugados por los europeos cuando llegaron, porque los europeos tenían la tecnología superior. Eso sí es sencillo. Cuando los aztecas un grupo indígena tenía una tecnología superior a los de junto, pues machacaba igual fueran las guerras neolíticas entre las tribus de las llanuras norteamericanas que las ciudades-estado mesoamericanas, que ya son aquellas paleolíticas, estas neolíticas. Hoy los países latinoamericanos están caracterizados por niveles relativamente altos de desigualdad económica. Esta circunstancia con frecuencia ha sido considerada como una consecuencia a largo plazo de la conquista española y de las instituciones altamente extractivas que impusieron los colonizadores. Y sí, altamente extractivas, pues simple y sencillamente las minas de oro y plata eran extraías, y lo subías en un barco, te lo llevabas a España, o se hundía a la mitad del Atlántico. Todavía hay gente buscando esos pecios llenos de riquezas. Aquí demostramos que en el caso del Imperio Azteca, una alta desigualdad es previa a la conquista española, también conocida como la Guerra Hispano-Azteca. Alcanzamos esta conclusión estimando los niveles de desigualdad de ingresos y de extracción imperial a lo largo del imperio. Encontramos que el 1% más rico de los aztecas ganaba el 41,8% de los ingresos totales, mientras que la participación de ingresos del 50% más pobre era solo del 23,3%.
También argumentamos que esas provincias que resistieron la expansión azteca sufrieron de condiciones relativamente duras que incluían impuestos más altos en el contexto del sistema imperial y fueron las primeras en rebelarse aliándose con los españoles. La literatura existente sugiere que después de la conquista española, las élites coloniales heredaron las instituciones extractivas preexistentes y agregaron capas adicionales de desigualdad social y económica. Aquí hay que recordar que los príncipes aztecas fueron mucho mejor tratados y fueron llevados a las escuelas y fueron convertidos en ciudadanos mucho antes que los pobres campesinos que pagaban tributo por todo el resto de Mesoamérica. Es un estudio serio que nos invita a pensar en las fantasías que a veces nos generamos, las fantasías que nos contamos respecto a un pasado que ni fue mejor, ni fue lo mejor, ni fue maravilloso, ni se puede volver a él, y esto es lo fundamental. Somos el resultado del Imperio Azteca y el Imperio Español, y los sojuzgados aztecas y los sojuzgados de todas las demás naciones, países, pueblos, organizaciones, pequeños poblados, tribus que vivían a lo largo y ancho de lo que hoy es América Latina. Y antes que crear un pasado mítico al que podríamos aspirar de regreso, quizás, y solo quizás, y lo digo como sugerencia, deberíamos plantearnos un futuro funcional que tomara lo mejor de todas las fuentes y raíces que tenemos, incluida la presencia inevitable del imperio estadounidense en nuestra cultura, porque hablamos de Hollywood y hablamos de bebidas refrescantes y hablamos de rock and roll, y es parte de nuestra cultura, nos guste o no, como lo puede ser el cine francés, o si eres muy raro, el cine iraní. Y con todos esos elementos, crear un futuro mejor para los pueblos latinoamericanos, en vez de estar mirando un retrovisor que muestra una fantasía autocomplaciente y victimista. Éramos lo mejor del mundo y ellos nos desgraciaron, y por culpa de ellos hoy no somos los reyes del planeta. Es una visión tan pobre y sin embargo tan extendida que yo invitaría pues a prescindir de ella.